Hola a todos, me llamo Roberto y en este vídeo voy a comentar la primera de las lecturas obligatorias del curso, en la que la autora pretende mostrar la evolución del término cultura a través del cambio de una sociedad monocultural a una sociedad multicultural y a través de tres términos que deben definirse con precisión. El ya mencionado cultura, multiculturalidad e interculturalidad. El primero de estos términos, cultura, que es el que define a los demás, empieza a usarse a finales del siglo XVIII en Alemania, tomando como origen la palabra latina colere, que significa literalmente cultivar, pero adaptándola al sentido figurado de cultivarse como ser humano. Desde este origen, diferentes autores van añadiendo su propia perspectiva a la noción de cultura. Tenemos una de las primeras definiciones completas en la que nos da Boas en 1938, quien nos define la cultura como la totalidad de las relaciones y de las actividades intelectuales y físicas que caracterizan el comportamiento de los individuos que componen un grupo social, considerados de manera colectiva y singular en relación con su ambiente natural y con otros grupos, con los miembros del mismo grupo y también con todos los individuos respecto a sí mismos. Sobre esto, otro autor, Gruber, añade que la cultura es superindividual y superorgánica, ya que aunque es producida por los individuos que pertenecen a ella, estos mismos individuos han de adquirirla a través de un proceso de aprendizaje dentro de la misma cultura y, por tanto, lo que aprenderán es la cultura existente. De este modo, la cultura siempre delimitará el qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y los lugares en los que absorberemos estos principios serán la familia en primer lugar y posteriormente la escuela, el grupo de pares, las instituciones y también los grupos sociales de referencia. Más adelante, otros dos autores, Malinowski y Taylor, definen aún más cuáles son los elementos que comprenden y que se aprenden dentro de la cultura, concretándolos el primero de estos autores en artefactos y comportamientos aprendidos, ideas, costumbres y valores transmitidos socialmente. Y el segundo añade a ellos conocimiento, creencias, arte, moral y derecho. Un autor más, Jordan, entendiendo ya la diferencia que se da entre cultura como carácter específico del género humano y culturas como características propias de cada grupo, nos ofrece tres enfoques diferentes sobre la concepción de cultura. El primero sería el enfoque académico promocional, que tiene una función socializadora y jerarquizante, pues su objetivo es mejorar el estatus del individuo dentro de la sociedad. El segundo sería el enfoque numerativo, también jerarquizante, y se refiere al número de vivencias que comparte un determinado grupo. El tercero, el enfoque formal, es el más popular hoy en día y nos define la cultura como un conjunto de significaciones interiorizadas que dan sentido a la forma de entender la realidad y explicar las conductas de los miembros que forman un grupo cultural. A partir de aquí, otros autores, además de estudiar los componentes y la función que tiene la cultura, nos definen su estructura, llegando a la conclusión de que todas las culturas presentan un patrón muy similar. Entre estos autores podemos destacar las teorías de Marvin Harris, que nos da una estructura dividida en tres niveles, cada uno de los cuales está a su vez dividido en otros dos subniveles. El primer nivel, al que Harris llama infraestructura, presenta los elementos más básicos para que una cultura pueda subsistir. La infraestructura se divide en modos de producción, que representarían los requisitos mínimos de subsistencia, como serían la caza, la agricultura, la pesca, la alimentación, y por otro lado los modos de reproducción, que englobarían la educación en la familia, técnicas y ritos de crianza y control demográfico. El segundo nivel es el que se llama propiamente estructura y se divide en economías domésticas, incluirían a la familia, parentescos, papel de la mujer en la sociedad, relaciones entre generaciones, y por otro lado las economías políticas, que incluirían el acceso al poder, la división de estos poderes, las relaciones externas con otras culturas. Y por último, nos encontraríamos en lo que Harris llama superestructura, que representa los aspectos mentales e ideológicos de la cultura estudiada. Se dividiría en aspectos intelectuales y mentales, sistemas educativos, organización cognitiva y afectiva, y por otro lado, creatividad, ideología y valores, que comprenden los valores religiosos, éticos, morales y así como las actividades lúdicas, artísticas y creativas. Con respecto a la extensión de la cultura, otro autor nos hablaría de otros tres niveles, que serían cultura nacional, sería la compartida por los ciudadanos de un mismo país, la cultura internacional, que sería la que se extiende más allá de los límites nacionales,
pudiendo compartir experiencias de forma tanto directa como indirecta a través de una tercera cultura. Y la tercera sería la subcultura, que serían tradiciones basadas en símbolos asociados a grupos determinados pertenecientes a una sociedad compleja mayor. Un último aspecto a tener en cuenta hace referencia al carácter dinámico o estático de las culturas. Un carácter estático hará que una cultura se empobrezca con el paso del tiempo, debido a su narcisismo y a su endogamia. Un carácter dinámico, sin embargo, ayudará a que la cultura se adapte a los cambios que se produzcan, facilitando su evolución con el paso del tiempo. Los actuales fenómenos multiculturales están originados en este carácter dinámico. Estos fenómenos multiculturales, de los que ya hablaba al principio, surgen como reacción a las nuevas realidades económicas, políticas, ecológicas, educativas y tecnológicas que cada vez aparecen con mayor frecuencia en la sociedad. El artículo se refiere principalmente a dos de estos fenómenos, la multiculturalidad y la interculturalidad. El primero de estos términos hace referencia a la existencia de varias culturas diferentes en un mismo espacio físico, pero sin necesidad de que se dé ningún tipo de intercambio entre ellas, o si se da, que éste tenga naturaleza conflictiva. La interculturalidad, por el contrario, implica una comunicación comprensiva entre las diferentes culturas que conviven en ese mismo espacio, produciéndose un enriquecimiento mutuo y una valoración de las culturas implicadas en un marco de igualdad. A través de la educación, como nos explica Acante, se pueden ir desarrollando actividades académicas, programas y proyectos que desarrollen el interés por todas las culturas humanas. Esta interculturalidad programada nos lleva a otro término del que ya se empieza a hablar, la transculturalidad, un proceso de acercamiento entre culturas que busca establecer vínculos que trascienden los límites de ambas culturas individualmente. Por último, Hidalgo, la autora, nos explica dos conceptos que son fundamentales en la concepción de la interculturalidad, que serían el etnocentrismo y el relativismo cultural. El etnocentrismo, que fue definido por Summer en 1906, es la concepción de que la cultura a la que pertenecemos es la mejor y valoramos todas las demás en referencia a ella. Es un concepto ampliamente extendido en la sociedad y es uno de los principales impedimentos para lograr una auténtica interculturalidad, ya que supone uno de los primeros peldaños de la intolerancia. Superar esta idea supone admitir que las culturas son simplemente diferentes entre sí, pero ninguna es mejor que la otra en términos de calidad. El término opuesto a este sería el relativismo cultural, por el cual se expresa una atracción hacia culturas que no son la propia y debido a la cual todos los aspectos de esas culturas parecen lógicos y adecuados dentro del ámbito de esa comunidad, incluso aquellos que son desigualitarios o atentan contra los derechos humanos, cayendo en un respeto estático y acrítico de esa cultura, como nos dice Jordán. En conclusión a todo esto, Hidalgo nos dice que ha de abogarse por un modelo intercultural a través de la educación y de un currículum adecuado para los centros, en el cual debe tratar de conseguirse una postura intermedia entre el etnocentrismo y la relatividad cultural.